Vamos a cerrar varios temas, a hacer varias observaciones en esta mañana, como para concluir un poco el tema. Porque el tema da para mucho, cómo interpretar las Escrituras. Da realmente para mucho desarrollo, mucho tiempo. Hemos pasado por alto, por ejemplo, cómo observar el lenguaje figurado, y lo voy a pasar por alto. Lenguaje figurado, sí, el Señor usó metáforas, el Señor usó parábolas, y debemos comprender que cada una tiene su contexto y lugar. Cuando el Señor dijo una metáfora, no era para divagar o volar en nuestra imaginación y aplicarla como uno le parezca, como si fuera una poesía. Las poesías o las canciones a veces distintas personas la van interpretando a su manera. Pero cuando el Señor dice una metáfora, dice: yo soy el pan del cielo, yo soy la vid verdadera, está comunicando verdades concretas que tienen que ver incluso con su persona y en el momento en que fueron dichas. Cuando dijo yo soy el pan de vida, fue para hablar de la vida que Él da en la sinagoga de Capernaum. Incluso dijo: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan vivo, yo soy el pan del cielo que envió el Padre, da vida a los hombres. Descendió como Dios para nacer en Belén de Judea. Betlehem significa casa de pan. Él satisface todas nuestras necesidades espirituales. Entonces, ahí específicamente apuntaba esa metáfora. Él es el pan de vida, el que de mí come, dice Él, no tendrá hambre nunca más. El que a mí viene y el que en mí cree no tendrá hambre nunca más, no tendrá sed nunca más. Se lo había dicho también a la señora samaritana en el pozo de Samaria, ahí en Juan capítulo 4. De modo que Él está hablando con metáforas concretas, no para divagar poética o filosóficamente, sino concreto. Y tiene una aplicación concreta en su persona y en todo lo que Él nos brinda. Lo mismo: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador, ustedes los pámpanos. Permanezcan en mí. Claro, ningún zarcillo, ningún pámpano, ninguna ramita de la vid puede llevar fruto si está separada del tallo. Está ahí, tirada en la vereda. No lleva fruto. Tengo que estar unido a Él, su savia, su vida espiritual tiene que fluir en mí, entonces yo voy a llevar fruto espiritual. Y dice: los puse para que lleven fruto, lleven mucho fruto y el fruto permanezca. ¿Y qué es el fruto? Bueno, fundamentalmente son almas, son vidas evangelizadas, edificadas, discípulos que podamos lograr, ganar por el poder del Señor y su Espíritu Santo. Después, parábolas. ¿Qué es la parábola? La parábola es una historia en paralelo. ¿Se da cuenta? El Señor dijo varias parábolas que tenían que ver con la agricultura, con el pastoreo de ovejas y con la pesca. Mire usted, todo el entorno del trasfondo allí de la Galilea, tierra de agricultores y tierra de pescadores que entendían muy bien el lenguaje. Entonces, para enseñar una verdad espiritual no conocida todavía, Él puso en paralelo una historia cortita que ilustra la vida y lo que Él hace por nosotros. Aún así, tengan cuidado al abordar las parábolas del Señor de ubicarlas bien en su contexto. He visto libros que dicen las parábolas de Cristo, o la enseñanza del maestro, la parábola de Cristo. Y ahí están todas. Cuidado de que no estén sacadas fuera de contexto. El Señor al principio no enseñó en parábolas. Al principio, como era la expectativa judía, correcta expectativa judía, Él como Mesías de Israel enseñó la Torá, enseñó la práctica de la vida espiritual basada en la Torá, en la ley,
y explicó la Tzedeká para los judíos. ¿Qué es eso? La justicia. En Mateo capítulo 6 él habla de eso. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser reconocidos por los hombres. Y dice, justicia. Cuando des limosna, fíjate de hacerlo sin mucha propaganda. Cuando ores, no hagas mucha ostentación. Entra en tu cuarto y ora a Dios. O salí al parque. Es decir, para que nadie te vea, el Padre te ve y te oye. Cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes, lavate la cara, peinate bien, no andes así diciendo, pobrecito de mí, estoy ayunando para que los demás te aplaudan. En aquella cultura religiosa judía, ¿verdad? La Tzedeká es el amor al prójimo, la justicia. Así comienza Mateo 6, 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Resulta que en nuestra cultura latina, ayudar al pobre, dar una limosnita al mendigo, darle una campera en este día frío, darle un café, un criollito, un sanguchito al que te pide, al niño o al mayor, al mendigo, para nosotros eso es caridad. Así se nos enseñó en nuestro mundo latino, viene del latín caritas. Para el judío, la cultura judía, bajo la ley, dar una ayuda de ese tipo, una limosna de ese tipo, al prójimo, que sería un hermano, bajo la ley en el pueblo de Israel. Hacer eso, no existía el concepto latín de caridad, sino que era hacer Tzedeká, justicia con el hermano del pueblo de Israel. Entonces, capítulo 6 enseña la justicia del Señor. Y termina el capítulo 6, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Nos enseña a vivir sin afanes y sin acumular innecesarias riquezas que nos vamos a dejar acá. Nos enseña a acumular riquezas allá. Sirviéndole a Él y alcanzando a otros, acumulamos riquezas allá. Entonces, al principio, y ahí voy retomando, al principio el Señor no enseñó en parábolas. El Señor enseñó la Torá, la explicación, la aplicación a la vida que podía ser una halajá, y después enseñó la Tzedeká, la justicia, todo en cuanto a al trasfondo judaico y a la cultura judaica bajo la ley. Cuando fue rechazado por los líderes de la Galilea, comenzó a hablar en parábolas. Eso está escrito en Mateo 13. Los discípulos se sorprendieron. Le dijeron, Maestro, ¿por qué nos hablas por parábolas? Y había llegado un punto crucial allí. Bien, las parábolas tienen su lugar, tienen su momento. Las parábolas de Mateo 13 tuvieron su momento para explicar qué pasaría entre su rechazo y su regreso, cómo Él administraría el mundo, un reino interino allí. Otras parábolas, como por ejemplo las parábolas de Lucas 15, magnífico el Señor en Lucas 15. Ahí Él presenta la Trinidad. Él dice, la primera parábola es el pastor buscando la oveja. La segunda parábola es la señora que limpia, ilumina la casa, barre buscando su moneda. Y la tercera parábola es el padre esperando al hijo pródigo. ¿Se da cuenta? Entonces, el pastor, el Señor, buscando la oveja. El Espíritu Santo que ilumina nuestro interior para encontrar allí lo valioso. Y el Padre es el que espera en casa celestial por nosotros. Así que el pastor, el Espíritu y el Padre. El pastor, el Paracleto y el Padre. Hermosas parábolas. Cada parábola tiene su lugar y contexto. Cuidado, No es como, las parábolas no son una colección de proverbios, que lo aplico, qué sabio esto, y los relaciono. No, cada parábola tiene su lugar. ¿Estamos? Podríamos gastar más tiempo con eso, pero lo hemos pasado un poco por alto. Algunos detalles más vamos a ir conversando. Recuerden siempre, se los dije ayer,
para entender la Biblia hoy en día tenemos que entender que hay tres grupos, o Dios divide la humanidad en tres grupos hoy en día, bíblicamente hablando. ¿Cuáles son esos tres grandes grupos? Los gentiles, los judíos y la iglesia de Dios. Y dijimos, desde la creación hasta Abraham, más o menos hubo 2000 años, solo eran gentiles de las naciones. Usted puede leer en Génesis 10, hay 70 nombres. Génesis 10. Los judíos dicen que esas son las 70 naciones de la descendencia de los hijos de Noé. Gentiles hasta Abraham. Desde Abraham hasta Cristo tenemos los gentiles y los judíos. Y hay 2000 también, 2000 años más o menos. Y desde Cristo hasta el arrebatamiento o hasta hoy tenemos 2000 años más y tenemos gentiles, judíos y ¿qué más? Iglesia de Dios. Tres grupos bien marcados en las Escrituras. Les dije más, jamás confundan a Israel con la iglesia. Los podemos comparar, que fracasaron, que triunfaron, que pecaron, que como nosotros, sí, los podemos comparar. Incluso la historia antigua fue escrita para nuestra enseñanza práctica, porque aquellos seres humanos creyeron, fueron rebeldes, fracasaron, triunfaron y son seres humanos como nosotros. Entonces, todo aquello fue escrito para nuestra enseñanza. Israel en el desierto, dice Pablo en 1 Corintios 10, fue para nuestra enseñanza, porque murmuraron, se quejaron, hicieron las cosas bien un día, hicieron las cosas mal el otro, y así somos nosotros, Entonces, fueron escritas para nuestra enseñanza práctica. Entonces, es aplicable ver cómo ellos procedieron, qué pasó. Nosotros somos seres humanos, también tenemos que sacar enseñanza práctica de eso, pero sin confundir lo que es Israel y lo que es iglesia. Israel, ¿qué es? La descendencia natural y física de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, las 12 tribus de Israel. Descendencia física, mamá, papá, hijos, nietos, bisnietos, abuelitos, papás, hijos, nietos. Esa descendencia física. Los judíos dicen hoy, a ver si hay algún judío aquí, Los judíos te dicen hoy, hay organizaciones judías, que si vos comprobás tu genealogía con papeles, con partida de nacimiento y todo eso, comprobás que tu mamá es judía, podés ir a Israel como judío. Te pagan el viaje, te reciben allá, te dan una especie de subsidio por un corto tiempo hasta que vos estudies, trabajes y hagas tus propios emprendimientos y familia. Si podés comprobar legal, o sea, con papeles, que tu mamá es judía, entonces vos sos judío. Entonces, eso es Israel, la descendencia física de los judíos, ¿de acuerdo? Y también está ahora el Estado de Israel. No es difícil entender las situaciones. Los judíos por descendencia física y además hoy está el Estado de Israel. Entonces son ciudadanos israelíes, algunos de ellos. Bien, son 7 millones en Israel casi, son como 15, 16 millones de judíos en el mundo entero. Bien, clarito queda. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una asamblea internacional. Está la iglesia local en la Escritura, sí, que nos reunimos aquí, en este lugar. Y tenemos pastores y tenemos diáconos, nos pastorean con el ejemplo, con la enseñanza y con el evangelismo, todo eso, ¿está? Iglesia local, pero somos como una pequeña partecita, una célula, digamos, de lo que es la iglesia mundial de Cristo, la iglesia internacional de Cristo. Hoy la iglesia, somos millones de personas en todo el planeta, personas que
en algún momento hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Al creer en Él hemos sido bautizados por el Espíritu y hemos sido metidos, bautizados en su cuerpo, incorporados a Él y estamos en Él. Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, esta asamblea internacional. Y Dios no solamente ve como iglesia a los que estamos vivos sobre el planeta. ¿Cuántos millones seremos, de creyentes, digo? Sí, hay casi 7.000 millones de seres humanos en el planeta. ¿Cuántos creyentes seremos? Varios millones, ¿no? Entonces, Dios considera no solamente a los que estamos vivos ahora, iglesia de Dios, sino también a los que han muerto en Cristo desde el principio. ¿Cuándo fue el principio de la iglesia? Este cuerpo unido y bautizado por el Espíritu Santo. Hechos 2. Nunca había sucedido antes. Vamos, desde Hechos 2, porque Dios cumple sus promesas. Se había prometido Espíritu Santo a los creyentes, a los que creyesen en el Mesías. La última noche el Señor le dijo a los apóstoles, les dijo: esperen en Jerusalén la promesa, el espíritu de la promesa del Padre. ¿Y dónde era la promesa del Padre? ¿Dónde nos había prometido el Espíritu Santo el Padre? En Ezequiel 36, Ezequiel 37. No específicamente a nosotros, sino a los judíos. Pero esa salvación la hizo extensiva por su gracia y amor y poder a todas las naciones, para todo aquel que creyere hasta lo último de la tierra. Entonces, iglesia, somos esa asamblea de los creyentes en Cristo. Comenzó en Hechos 2, bíblicamente terminará su formación en el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo. ¿Quiénes fueron los primeros en morir en el libro de los Hechos? Creyentes. A ver. Esteban, tal vez murió alguien antes y no lo sabemos, pero desde esos días. Bueno, Ananías y Zafira, ¿eran creyentes o no eran creyentes? Bueno, algunos discuten eso, pero desde aquellos días, desde Hechos 2, está la iglesia en formación. Entonces, los muertos en Cristo desde esos días hasta el último que se convierta, la hora justa ahí o el rato antes del arrebatamiento, eso lo maneja el Señor, ¿no? Pero comprendamos lo que es iglesia, una asamblea multitudinaria, millones y millones y millones seremos elevados para tener toda una vivencia espiritual eterna en los cielos. Dije espiritual, pero con cuerpo de gloria, carne y hueso, semejante al cuerpo de la resurrección, semejante al cuerpo del Señor mismo resucitado. Entonces, nunca confundir los gentiles, judíos, iglesia de Dios. ¿Estamos? Y en la Escritura, más claro todavía lo digo, cuando dice Sión, es Sión. Y cuando dice Jerusalén, es Jerusalén. Miren, Jerusalén es citada en la Biblia unas 600 y tantas veces. Y Sión, como sinónimo de Jerusalén, unas 300 veces más. Más o menos 1000 veces Jerusalén es citada en las Escrituras. Pocas veces se habla de la Jerusalén de arriba y de la Jerusalén celestial. Y ahí está claro que está hablando de la Jerusalén celestial, porque hay dos, la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal ahí, cruzando el Mediterráneo y llegando a la tierra de Israel, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice Jerusalén, no nos confundamos. Yo he oído decir, llegamos, hermanos, a Sión para adorar. Esto es Sión, esto es Jerusalén. Momento. Sión y Jerusalén, como para no confundir a la gente. Yo siempre pienso en la gente, lo que mis palabras comunican. Siempre tenemos problemas de comunicación. Que me entendió mal, que me entendió a media. Me escribe alguien un mail y me dice, lo escuché y decir tal cosa,
Y digo, ¿dónde dije tal cosa? Claro, porque no me vino escuchando, me da la idea, de que no me vino escuchando atentamente, sino que la radio a veces uno escucha, en un momento escucha la frase, qué sé yo, qué frase dije en algún momento. Grabé mil programas. Bueno, entonces, qué importante es la comunicación y que me puedan entender y podamos entender la Escritura con claridad. Mire, la comunicación es una lucha constante. Yo me defino como un comunicador, como un predicador, y lucho por ser claro. Y debemos tratar de ser claros en lo que comunicamos, pensando en cómo me va a entender el otro. No es fácil todo eso, pero debemos entendernos. Cuando dice Sión y dice Jerusalén, es Sión. Que podemos venir a cantar y alabar aquí como si fuese o como lo hacían en Sión, sí, eso sí, claro, pero no confundamos a la gente. Esto es iglesia de Dios. Estamos aquí transitoriamente, nuestro destino es celestial. Bien, Israel, gentiles, iglesia. ¿Qué más? Vida cristiana. A ver, otro concepto en las Escrituras. Cuando yo explico, mi afán es explicar bien las Escrituras. Y como es un largo desarrollo, bueno, hice como esta semana, ¿no? Hace pocos días estuve en Costa Rica, enseñé un panorama de Mateo. Y yo reconozco que por ahí yo tengo pocas aplicaciones prácticas en el momento porque voy desarrollando un estudio. Entonces, hermano, vida cristiana, aplicación práctica. Cuidado con eso. Aquí en el apunte hay un lugarcito donde dice, punto número 12, diferenciar entre explicación y aplicación del texto bíblico. Una cosa es explicar cómo fue la historia, cómo fue la doctrina, cómo fue. Una cosa es explicar, por ejemplo, Mateo 3, el Evangelio del Reino. Juan sumergía a las personas en las aguas vivas del Jordán. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir? Etcétera, etcétera. Una cosa es explicar todo eso. Después vendrán las aplicaciones para mi vida. ¿Cómo las aplico? Bueno, puedo sacar aplicaciones, pero cuide de no distorsionar el concepto, que la gente se vaya con una idea equivocada. Podemos sacar aplicaciones del arrepentimiento que esta gente tuvo, del compromiso que tuvo, aplicaciones de la vida de Juan, gran predicador, gran muchacho, austero, porque renunció a la corrupción del templo allá arriba en Jerusalén, renunció a sus vestiduras y a sus buenas comidas y sus grandes asados, claro, porque los sacrificios en parte eran para ofrendar y en parte era para comer los que lo ofrecían, ya sea asado de carne vacuna o corderos, etcétera, ¿no? Juan renunció a todo eso y vivía de manera austera, con un saco de pelo de camello y comía cosas silvestres. Lo dice por eso. Y Juan fue un muchacho de persuasión, compromiso, convicciones. Entonces, podemos sacar aplicaciones sin distorsionar Mateo 3. Porque Mateo 3 no es iglesia, es Israel. Porque el reino de los cielos no es el cielo, es la justicia de Dios implantada en la tierra de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Abraham y a David. ¿Tá? Entonces sacamos aplicaciones sin distorsionar la explicación del pasaje. Cuidado, yo he visto personas que por sacar aplicaciones distorsionan el pasaje. O en vez de un devocional hacen un distorsional. No. Podemos sacar aplicaciones y encontrar aliento, motivación, corrección, confesión, distintos pasajes, pero sin distorsionar su contenido. ¿De acuerdo? Eso. Y vida cristiana. Vida cristiana quiere, hermano, bárbaro. Muy bien, yo también. ¿Sabe dónde hay vida cristiana? En las epístolas para la iglesia.
A veces vienen y me preguntan, hermano, ¿me recomienda un libro de vida cristiana? Bueno, yo puedo recomendarte alguno, etcétera. Pero mira, hoy entramos a librerías y tenemos paredes llenas de libros y muchos son muy superficiales realmente. No voy a criticar a alguno en específico, en especial. 6 pasos para la belleza, 7 pasos para el liderazgo positivo, 4 pasos para ser feliz, 8 pasos para estar bien maquillado y presentada, algo así. Un montón de libros así hay ahora. Vida cristiana, ¿quieres vida cristiana? Amén, hermano. No solo para obedecer a Dios, sino porque nos hace bien la vida cristiana. ¿Sabes dónde hay vida cristiana? Romanos 12, 13, 14, 15, 16. Ese párrafo es magnífico porque Romanos 12 comienza con la entrega de nuestro cuerpo y la entrega de nuestra mente, la transformación de nuestra manera de pensar y nuestra devoción a Dios. Y después nos lleva a ser buenos hermanos en la iglesia y buenos ciudadanos en el pueblo donde vivimos. Y después nos lleva a amar a los hermanos y no pelear entre nosotros. Y hasta termina hablando, capítulo 15, 16, de la obra misionera, porque Pablo dice, quiero hacer base en Roma y quiero continuar la obra misionera hacia España. Y ahí habla y saluda a los consiervos y manda saludos a los que están con él y saluda a los que están allá. Magnífico. Estudie, medite Romanos desde el 12 al 16. Tiene un montón de vida cristiana, hermano. Y es toda para la iglesia. Esta semana hablé mucho de Israel y de Israel y de Israel, ¿verdad? Bueno, Romanos 12, 13, 14, 15, 16. Vida cristiana para la iglesia, para usted y para mí. Y así Corintios, y así Efesios 2, 3, 4, 5, 6, Filipenses, Colosenses, Filemón, siendo tan chiquita, tiene lecciones para nuestra vida cristiana. ¿Qué más? Tesalonicenses, vida cristiana. ¿Qué más? Las epístolas pastorales, hermano, son para memorizarlas y pensarlas. No memorizarlas como un loro. ¿Ah? He conocido loros, porque yo me hospedé por años en diferentes casas de pastores de iglesia. En Santiago del Estero por años yo iba y estaba Arturo ahí. El loro. El loro cantaba coritos. Porque en los tiempos aquellos, la esposa del pastor ponía cassettes y sonaban canciones. El loro cantaba las canciones, que es sensacional, Arturo. Falleció, ya falleció. Pasan los años. No debemos memorizar como Arturo, como el loro, ¿está? Pero sí memorizar, aprender las frases, pensarlas. Hermano, las epístolas pastorales, Tito, 1 Timoteo y 2 Timoteo, tienen tanta vida cristiana. Hace poco yo hice esas 3 cartas en forma de programas radiales. Está ahí en forma de epístolas pastorales. En total serán como 35, 40 programas de media hora. ¿Cuánta vida cristiana que tiene? Porque si bien fueron escritas así, el apóstol Pablo escribió, por ejemplo, a Tito o a Timoteo esta carta, para que Tito, Timoteo, formara pastores y los pastores formaran la iglesia. Tiene toda esa secuencia. No obstante, es tan útil para mí, para vos que sos miembro de la iglesia, estás sentadito ahí, leerla de manera directa. Porque no es solo para los pastores, es para todos. Y cuánta vida cristiana que hay ahí. Para mí es un compendio, un manual de vida cristiana. Además yo me rasco la cabeza y pienso, ¿cómo se puede llegar a decir tanto en 3 capitulitos como es la epístola de Pablo a Tito? 3 capítulos cortos y es como inagotable porque vas estudiando y hoy podemos estudiar las palabras en griego. ¿Te acordás que te dije? Te metes en Google, pones Tito 2:11, haces clic y aparece el interlineal. Y ahí sobre cada palabra hay un numerito, haces clic en el numerito y te abre el significado en griego y vas pensando principios, enseñanzas, exhortaciones para la vida
cristiana. ¿Entendiste? Para vos y para mí. Y hay más, por supuesto, las epístolas judeo-cristianas. Bien judaica fue Santiago. Santiago escribe a las 12 tribus de la dispersión. Salud, dice. Y Primera Pedro y Segunda Pedro son bastante judaicas porque él fue apóstol a judíos mesiánicos, judíos cristianos. Y hay muchas aplicaciones ahí. Hermano, no quiero que me vaya, no quiero irme y que ustedes digan, habló mucho de la historia y de Israel. Es correcto, porque quiero que comprendamos las Escrituras, pero no quiero irme sin que vayas con esto en mente. Vida cristiana, Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tito, Timoteo y Segunda Timoteo. Mucha vida cristiana allí para meditar. Agregale las enseñanzas del Señor, que las tenemos que observar desde el trasfondo judaico. Agregale salmos y devociones. Agregale proverbios, aquellos refranes espirituales para la vida práctica. Así que ahí tenés, No necesitamos distorsionar la historia, las doctrinas para sacar aplicaciones a la vida. Ahí tenés textos que son directos para nosotros. ¿De acuerdo? Bien, vida cristiana, ¿qué más? Dispensaciones. Ustedes tienen en el apunte el punto 11. Voy a ser breve con esto, Estoy siendo breve con varios puntos. Yo creo que es más importante estudiar los pactos bíblicos. Los pactos bíblicos, como vinimos nosotros apuraditos haciendo estas 2 noches anteriores, nos dan el entendimiento para comprender. Dios prometió a los judíos, a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob y a la dinastía de David, les prometió la tierra, prosperidad, el reino, el rey, paz, prosperidad económica en el sentido de el trabajo agropecuario, porque no va a haber prosperidad en el reino de Cristo que las cosas van a llover del cielo, hay que ir a laburar. Dice, tornarán sus espadas en asadones para cultivar, o sea que todo el gasto y la tecnología militar se va a dejar de lado. Todo el capital que se invierte, que es gigantesco, en entrenamiento y en defensa militar, todo ese gasto y tecnología va a ser puesto al servicio de la agricultura y va a ser algo bárbaro. Bien, ¿por dónde andábamos? Ayúdenme. Dispensaciones, muy bien. De verdad que a veces me pierdo. Me parece que cada vez, con el correr de los años, se puede agravar. Bueno, dispensaciones. Les dije, mejor es observar los pactos. Todo lo que Dios le prometió a los judíos. Y les explicaba yo después. Nosotros, yo argentino, nieto de italianos, estábamos ajenos a esos pactos. Pero el Señor envió a sus discípulos a predicar el evangelio de perdón y salvación a todas las naciones. 20 siglos después alguien me predicó a mí, yo acepté a Cristo como Salvador y ahora soy bendecido en Él. Todos los pactos que Dios dio a los judíos los va a cumplir a los judíos, pero a mí me bendijo en Él y en Él tengo perdón de pecados, vida eterna, Espíritu Santo y un futuro de gloria que Dios lo tenía guardadito, no lo había dicho, lo tenía reservado para revelarlo ahora. A los Efesios, revelar un futuro de gloria en los cielos. A mí, a ti hermano, aquí son todos gentiles convertidos a Cristo, a mí, a ti, no nos había prometido nada de tierra el Señor. Ahora reveló que el Padre tiene preparada herencias celestiales en los cielos y casa celestial y ciudad celestial en los cielos para nosotros, la iglesia de Dios. ¿Comprende? Dispensaciones. ¿De dónde viene esa palabra? Viene del latín dispensatio. ¿Qué significa? Bueno, está relacionada, viene de la palabra griega oikonomía. Oiko es la casa,
nomía es ley, oikonomía sería la administración de una casa. Y observamos, la Biblia es una larga historia, hermano. Si bien el primer libro lo escribió Moisés, por la mano de Dios y la revelación de Dios, nos relata desde el principio la creación de Dios, los primeros pueblos, la maldad de aquellos días, el diluvio, el mundo postdiluviano, los patriarcas. ¿Se acuerdan? Mucha historia tiene la Biblia. Y digámoslo así, Dios ha tenido y tiene distintas formas de administrar su creación, su mundo, su gente, distintas formas de administración a través de las edades. A eso le llamamos administración, a eso le llamamos dispensatio. Alguien lo quiso presentar de esta manera y quedó en nuestros libros. Dispensaciones. Dios administra el mundo, hermano. El mundo no está a la deriva, si no ya nos hubiéramos autodestruido hace tiempo ya. Nos hubiéramos matado unos a otros. Pero la idea viene de Efesios 1. Mire Efesios 1, por favor. Mire, allí dice que el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo en la administración de los tiempos. Dice Efesios 1, 9. Nos dio a conocer el misterio, o sea, algo no revelado todavía, pero ahora sí, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la administración o dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Adán y Eva cayeron en pecado. Y hermanos, toda la creación fue afectada por el pecado. Entonces el plan de Dios fue, a través de los siglos, administrar el mundo y llegar a la administración final de los tiempos, uniendo, rescatando, tomando el control de todas las cosas, el Cristo, el Señor. ¿Comprende? Mire, no se originó el pecado con Adán y Eva. Romanos 5 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Entró en el mundo. Pecado ya había en ciertas esferas o lugares celestiales. Pecado había ya en el corazón de Satanás. Se originó en el corazón de Satanás el pecado, la rebelión. Él era Lucifer. Se rebeló y quiso ser como Dios y tomar su lugar y su adoración. Mire usted, ahí entró el pecado y él arrastró ángeles allá, y allá ya había pecado. Y Satanás, en forma de serpiente, seduce a la mujer y a Adán, introduce el pecado en este planeta y nos complica la vida hasta lo sumo, y aún afecta a toda la creación, porque la creación gime, está contaminada por el pecado. Entonces, rescatar todo esa hecatombe que parece como que se vino abajo todo, así, rescatar toda esa hecatombe no era cuestión de hacer algo fácil. Alguien me dijo una vez, pero ¿por qué Dios no le pega una cachetada al diablo, lo manda al infierno y soluciona todo fácilmente? Porque no se puede fácilmente. Todo está contaminado, desde las esferas celestiales, pasando por la tierra, toda la humanidad y la complejidad de los seres humanos, y aún la creación misma está. Entonces el Señor viene, prepara las épocas, administra los tiempos de manera diferente, hasta que viene el Hijo por primera vez, cumple una labor redentora, hoy está obrando en la iglesia. Vendrá el Hijo por segunda vez, reinará, hará juicios finales, recuperará todas las cosas de la tierra y de los cielos, nos redimirá, nos reconciliará con Dios. Esto también está desarrollado en Colosenses. Él vino para reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. La obra del Señor es impresionante, un día la vamos a entender.
en su despliegue y profundidad, y le vamos a adorar más y más y más, cuanto más le conocemos y más le conozcamos. Entonces, no podemos pensar que la Biblia es un libro de religión o de revelación de Dios y entonces todo el mundo fue siempre igual y todo tiene una continuidad. Algunos piensan así. Claro, dice, antes era con los judíos, ahora con la iglesia. Los judíos rechazaron a Cristo, ahora la iglesia, y un día nos va a llevar a nuevo mundo, a nuevo cielo. Bueno, todo muy simplista. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, bueno, libros de revelaciones hay. Y evidentemente tenemos épocas, tenemos administraciones. Por ejemplo, una fue la administración de Dios del mundo, con Israel, desde Abraham y su descendencia, con Israel bajo la ley, hasta que vino Cristo. ¿Comprende? Esa era una forma de la administración del mundo. El foco de Dios estaba sobre los judíos. Los judíos tendrían que haber sido de bendición a las naciones, muy poquito lo fueron. Cuando los llevaron a Babilonia, Daniel fue de gran bendición a las naciones. E impactó en los babilonios, en los persas, impresionante. Después Esther y Mardoqueo y otros grandes hombres impactaron también. De modo que Malaquías dice, grande es mi nombre entre las naciones, por esa comunicación e influencia que tuvieron Daniel y otros hombres allá. Entonces, una cosa era Israel bajo la ley. Otra cosa es ahora, desde Hechos 2 hasta hoy, Dios tiene su iglesia. Nunca abandonó el linaje natural de Israel, sigue obrando en ellos. Los judíos que hoy se convierten pasan a ser miembros de la iglesia. Destino celestial y disfrutarán también la administración del reino futuro. Entonces, una cosa es la administración de Dios del mundo con Israel bajo la ley, desde Moisés hasta Cristo. Otra cosa es la administración de Dios del mundo en tiempos de la iglesia, desde Hechos 2 hasta que venga la tribulación, más o menos, ¿entiende? Es otra la administración. No está ahí el foco de la atención en Sion y en el rey, y que se portó bien y que hizo lo malo. No hay rey en Sion ahora. Dios tiene su foco en la iglesia, salvando personas de Israel y de las naciones, y formando iglesias locales y formando una gran iglesia, y de esa manera administrando el mundo. Y la iglesia, vos, yo, somos sal de la tierra y luz del mundo. Va administrando el mundo de otra manera. Otra cosa será cuando venga Cristo a reinar y reine Él en Sion. El mundo será una maravilla. No habrá más ejércitos, guerras, habrá prosperidad agropecuaria, el mundo será una maravilla. Entonces, hay distintas administraciones de Dios a través de las épocas. ¿Estamos? Incluso antes de la ley estaban los patriarcas. Y era muy curioso, es muy interesante ver en la Escritura el mundo patriarcal. En aquellos días, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo ahora, ¿me siguen? Allá, en aquella época, Dios obraba en patriarcas. ¿Quiénes? Abraham, por ejemplo. Hombres que llegaban a ser como sacerdotes de su propia familia y de su propia ciudad, porque formaban ciudades pequeñas, incluso algunas amuralladas. Otro ejemplo, Job. Job era hombre piadoso, ofrecía sacrificios a Dios, era varón espiritual, perfecto. Sus hijos, pasó por una crisis, ¿te acordás? Después llegó a ser de nuevo más grande que antes, un patriarca. Otro, Melquisedec, era sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, el Dios Altísimo, y era sacerdote en Jerusalén, en Salem, en aquel tiempo, antes de que fuese Jerusalén, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, la administración del mundo, Dios obraba en hombres piadosos, patriarcas espirituales.
Y después también estaban de los malos, ¿no? Y antes del diluvio, Dios tenía profetas antes del diluvio. Lo tuvo a Enoc, gran profeta, qué hombres. Lo tuvo a Matusalén, lo tuvo a Noé, incluso, que le predicó. A todo el mundo le predicó, porque todo el mundo se enteró y decía al mundo que allá hay un viejo loco haciendo un barco, porque dice que se va a inundar todo y va a llover un montón, cuando nunca llovió todavía. Entonces, esa gente, esos hombres evangelizaron, hablaron del Dios vivo y verdadero a toda aquella generación. Entonces, distintos tiempos, distintas administraciones de Dios. Y debemos tener en cuenta eso para entender la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? ¿Puedo sacar aplicaciones de aquellos hombres? Claro que sí. Ojalá seamos hombres íntegros como Job, hombres de fe como Abraham. ¿Te das cuenta? Bien. Dispensaciones. Hasta ahí con ese tema. ¿Qué más? A ver, unos minutitos más para expresar alguna cosita más. En cuanto a que tenemos 2 resurrecciones, a ver si aquí en el apunte está. Mire el punto 14, por favor, del apunte. La Biblia nos habla de 2 resurrecciones en un sentido. ¿Cómo? Mire, en el sentido de calidad de persona y destino, nos habla de 2 resurrecciones. Una resurrección de vida y para vida eterna. O sea, seres humanos, todos los seres humanos vamos a ser resucitados. Los creyentes seremos resucitados para vida y vida eterna. Los que no creen en Dios serán resucitados para juicio, condenación, perdición, infierno. En ese sentido hay 2 resurrecciones, blanco y negro, para vida y para condenación. De eso habló el Señor en Juan capítulo 5. Ahora, uno lo lee así y dice, bueno, 2 resurrecciones, un día resucitarán los buenos y un día resucitarán los malos para juicio, o resucitarán al mismo tiempo, dicen algunos, los buenos al cielo y los malos a juicio y al infierno. Bueno, pero conceptualmente, en calidad y en destino de vida, en carácter de vida y destino, hay 2 resurrecciones, para vida y para condenación. Pero en el tiempo cronológico no son 2, sino que tenemos que observar lo que la Biblia nos dice. Ahí lo dice el apunte. En el orden histórico, la Biblia habla de 3 resurrecciones o grupos de resucitados. 3. Primer grupo, ¿cuándo serán los resucitados? Pronto, la iglesia de Dios. Así lo entiendo yo por leyendo las Escrituras. Acerca de eso vamos a hablar mañana en el culto de la iglesia. Domingo 19:30 horas, acerca de eso vamos a hablar. Primera resurrección, iglesia. Llegará el día, llegará la hora, ¿estamos? Que el Señor dice, los muertos en Cristo resucitarán y los que estén con vida todavía, ese día, creyentes, seremos arrebatados juntamente con ellos, elevados a la gloria. Nos encontraremos con el Señor en el aire, nos llevará a casa, a nuestra ciudad, al tribunal de Cristo, a tomar nuestra ubicación en el cielo, nuestro servicio. Después la historia continúa. Qué magnífico será aquello. Entonces, en el orden histórico tenemos esa primera resurrección. ¿Comprende? Hay un segundo... ¿Serían los primeros en resucitar? Sí, seríamos los primeros. Estamos hablando de un grupo grande. Estamos hablando de millones, ¿no? Nosotros, bien. Antes de la tribulación. ¿Qué es eso de tribulación? 7 años terribles que vendrán sobre el mundo. Una serie de caos, crisis, juicios terribles, y después vendrá el Señor a reinar en Jerusalén. ¿Vamos? La iglesia es
arrebatada y resucitada y arrebatada antes de la tribulación. ¿Estamos? Antes. De modo que no hace falta nada previo, ningún indicio, ninguna señal. El Señor puede venir a buscarnos y elevarnos a la gloria en cualquier momento. Sonará la trompeta, dice. Interesante, podría ser ahora en septiembre. Algunos dicen, por el hecho de que se tocará la trompeta, que puede ser factible que sea en el día de la fiesta de las trompetas, que es ahora en los próximos días de septiembre. Así que prepárese en una de esas. Esperamos al Señor todos los días, pero es probable que sea en la fiesta judía de las trompetas, y si no viene ahora será este año, y si no, lo esperamos al Señor, Entonces, primera resurrección, arrebatamiento de la iglesia. Segunda resurrección, cuando Él venga al Monte de los Olivos, ahí cuando Él regrese, Él va a resucitar los muertos. Los muertos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y todos ellos, David, y los muertos que hayan muerto por la fe en esos 7 años de tribulación. Esos 7 años de tribulación prácticamente es lo mismo que decir Antiguo Testamento. Los que habrán dado su vida por el Señor en ese tiempo. Santos del Antiguo Testamento. ¿Dónde leemos eso? Leemos en el libro de Daniel capítulo 12. Mire por favor, Daniel 12. Vamos a leer así. Daniel capítulo 12. Vamos a volver a Daniel después del intervalo para considerar la profecía de los plazos para que venga el Mesías. En un momento lo vamos a hacer después. Mire Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mire, las palabras idénticas a las del Señor Jesucristo en Mateo 24. En aquel tiempo, que todavía es futuro, será la gran tribulación para los judíos y las naciones del mundo. En aquel tiempo Israel pasará por gran angustia. No obstante, Dios protegerá a Israel, protegerá a un remanente de Israel. Dice allí, versículo 1, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hacen escritos en el libro. Y mira versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Es decir, viene la angustia para Jacob, la angustia terrible para Israel, termina la tribulación, viene el Mesías levantará a los justos, al pueblo, los santos del Antiguo Testamento, llamémosle así. Precisamente, más de esto lo enseña y lo confirma el último versículo de Daniel. Miren, Dios le da plazos a Daniel, le da días, de esto, lo otro, y dice, Daniel, último versículo, tú irás hasta el fin, Daniel, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de los días. Al fin de los días es cuando termine la tribulación y venga el Mesías. Y dice Dios, te levantarás, te levantaré. Dios va a resucitar a Daniel y dice, para recibir tu heredad. O sea que Dios tiene preparada una heredad para Daniel. Lo va a resucitar. Son los santos del Antiguo Testamento. Yo creo que Dios tiene una heredad para Daniel resucitado, para David resucitado, para Zorobabel resucitado, porque dice, te pondré en aquel día como sello de sellar. Entonces, viene la tribulación, termina la tribulación con la venida del Mesías, Él le pone fin, resucita a los muertos del Antiguo Testamento para que entren a disfrutar su reino. Y tercera, y nos vamos,
tercera resurrección al final de todo, podríamos decir al final de la era mesiánica, o de los 1000 años de la era mesiánica en este planeta, porque las bendiciones mesiánicas y el reino continúan en cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, tema largo, pero aquí, al final de los 1000 años, ahí hay varias cosas que suceden, y una de las cosas que sucederán es, Dios levantará de los muertos a todos los impíos de todas las edades, y los juzgará en el juicio del gran trono blanco. Esa es la resurrección de los impíos de todas las épocas. ¿Estamos? Entonces, dos resurrecciones en cuanto a carácter y destino, blanco y negro. Resurrección de vida, resurrección para condenación. Teniendo en cuenta el destino, son dos. Pero teniendo en cuenta la cronología bíblica, son tres en tiempo y lugar. Primera resurrección, arrebatamiento de la iglesia. Segunda resurrección, eso es primera resurrección antes de la tribulación. Segunda resurrección, después de la tribulación en la venida de Cristo, resucitan los santos del Antiguo Testamento para heredar el reino terrenal. Al fin de los 1000 años, juicio final, resucita todos los impíos Dios de todos los tiempos y juzga uno por uno. Nadie va a ir al infierno, nadie fue al infierno todavía. Nadie va a ir al lago de fuego sin un adecuado juicio del Señor. Todos los impíos serán resucitados al fin de los tiempos, comparecerán ante el tribunal de Cristo, entonces serán arrojados a la condenación final. ¿Vamos comprendiendo? Bien. Vamos a tomar un cafecito en esta mañana de frío en Córdoba. Cuando volvamos, vamos a comprender un poquito más acerca de la profecía bíblica y las dos venidas de Cristo. ¿Vamos? Y vamos a comprender la diferencia entre la venida para llevarse su iglesia y la venida para reinar en Jerusalén, para que lo tengamos bien en claro. Y como si fuera poco, mañana en el culto por la noche a las 19:30 vamos a hablar también de la resurrección de la iglesia y el traslado, el arrebatamiento de gloria. Bien, gracias al Señor. Varios detalles vamos cerrando, aclarando. De acuerdo al tiempo que tenemos, lo hacemos así. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos ahora en este intervalo. Gracias, Señor, por tu palabra tan profunda, tan larga, tan vasta. Ayúdanos a comprender bien, a ir leyendo con el entendimiento. El Señor nos hizo pensar, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? Gracias, Señor, porque con prudencia y amor por tu palabra podemos ir leyendo cuidadosamente y comprendiendo tu revelación. Te alabamos, Señor, pedimos tu bendición y tu bendición en la última reunión, en la última clase. Gracias por todo, Señor. También pedimos tu bendición en las reuniones del fin de semana. En nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Tenemos ahí un cafecito que echa humito, mire usted. Gracias.